Hemos venido a este hospital, ¿verdad? Porque sabemos la necesidad que hay en este lugar. Las familias, los padres, las madres, las esposas, esposos, los hijos, los hermanos, familiares, amigos que están aquí, yo sé que están esperando buenas noticias. Tienen esa esperanza de recibir buenas noticias, de que su familiar salga de esta situación de angustia, de enfermedad. Y hemos venido con ese propósito de ayudar. ¿De ayudar de qué forma? De las formas que nos sean posibles. En primer lugar, queriendo orar por ustedes, queriendo orar por sus familiares adentro de ese hospital. Por eso estamos acercándonos a ustedes a través de nuestra hermana Isabel, nuestra hermana Cristel, a través de ellas el folleto que se les está acercando y poder que nos compartan sus peticiones. Aquí hay algunas peticiones anotadas. Vamos a orar por todas estas peticiones y también vamos a llevárnoslas para orar en la iglesia. Somos la Iglesia de Dios de Emanuel, venimos de Villa Allende, del poblado de Villa Allende, con esa intención de darle la gloria a Dios y también de compartir con ustedes, si nos lo aceptan, un plato de alimento, un alimento, un poco de agua que se ha preparado, como decía nuestro hermano Pedro. Ahí están nuestras hermanas, miren, desde ayer empezaron a trabajar. Ayer a nosotros en Villa Allende se nos fue la energía eléctrica, pero gracias a Dios nuestras hermanas avanzaron ayer en la tarde, se fue en la noche, llegó hoy en la tarde, gracias a Dios estuvieron trabajando, apenas les dio para arreglarse y poder estar aquí, porque ellas son las que trabajaron en ese alimento y ellas son las que van a servir también el alimento. Así que también esto es lo que vamos a compartir con ustedes, hasta donde alcance. Sabemos que Dios va a multiplicar para que a todos les alcance y puedan tener ese alimento en sus vidas. Antes de ir a cualquier otra cosa, quiero compartir con ustedes una palabra de parte de Dios. Mire que hoy ya estamos a más de 4 años de lo que a todos nos afectó, y hablo de la enfermedad que se hizo algo muy terrible en el mundo. Hablo del COVID-19. Hace 4 años pasó. El 27 de febrero se detectó el primer caso de COVID en México. Y hace 4 años vino esta pandemia. Sabemos que fue muy grave, donde hubieron muchas personas que lamentablemente fallecieron, personas que murieron por el COVID. Y hoy en día, que ya gracias a Dios eso ya pasó, hoy muchas veces nos olvidamos de pedirle a Dios, de clamar a Dios, de acercarnos a Dios, de darle las gracias, de darle la gloria. A veces nos acordamos de Dios solamente en un momento de necesidad, de angustia, y después de que esa angustia pasa nos olvidamos de Dios. Pero no es esto lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros nos acordemos de Él siempre, pero nos acordemos de Él con el propósito de obedecer su palabra. Mire que hace 4 años la gente estaba en angustia, la gente estaba en ansiedad, en depresión por la enfermedad del COVID. Encerrados, resguardados. Muchos fueron contagiados, gracias a Dios muchos libraron la muerte. Algunos no, pero así es la vida hoy. Dice la palabra, porque el vivo sabe que va a morir. Nosotros sabemos que un día el cuerpo volverá al polvo, el espíritu volverá a Dios que lo dio, y el alma dará cuentas. A la final trompeta vendrá el juicio. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y delante de Dios no hay hombre que se vaya a justificar. El único que justifica es Cristo. Por eso Dios nos está llamando a través de su palabra para que le busquemos. Dice Isaías, dice la palabra del Señor en el capítulo 55, verso 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, dice el Señor, y vuélvase a mí. Vuélvanse a mí todos los términos de la tierra.
Y en este momento en el que tú estás en aflicción por tu familiar, yo quiero compartir esta palabra. Mira, en el libro de Salmos, dice la palabra del Señor, libro de Salmos, capítulo 50. Es una palabra muy importante para ti hoy. Capítulo 50, verso 15, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. E invócame en el día de la angustia, dice el Señor, yo te libraré y tú me honrarás. Capítulo 50, verso 15 en el libro de Salmos. E invócame, dice el Señor, clama a mí, ora a mí en el día de tu angustia y yo te libraré, dice el Señor. Es una promesa de Dios. Yo te libraré, yo te salvaré, yo voy a hacer un milagro en tu vida, pero dice el Señor, tú me honrarás, tú me honrarás. Y aquí hay algo muy importante, porque a mucha gente Dios le ha hecho milagros, a mucha gente Dios los ha sanado, Dios los ha librado, Dios les ha provisto, y mucha gente tristemente después de pasar la angustia se olvidan de Dios. Esto lo hemos venido predicando a este lugar y lo seguiremos predicando. El Señor se encontró en el camino a 10 leprosos, 10 personas enfermas de lepra. Su cuerpo estaba totalmente dañado y la sociedad los había rechazado, eran repudiados, pero cuando el Señor los encontró, el Señor los amó. El Señor no los repudió, el Señor no les dijo váyanse de mí, no, el Señor los amó y les entregó una palabra de poder, una palabra de sanidad. Les dijo el Señor, vayan y presenten su ofrenda ante el sumo sacerdote. Esto estaba estipulado por la ley para los hombres que tenían lepra y que sanaban de la lepra, que fueran a presentar su ofrenda delante del sacerdote. Y el Señor les dijo, vayan y presenten su ofrenda, queriendo decir el Señor, ustedes están sanos, así que vayan a presentar su ofrenda. Y dice la palabra que mientras iban de camino los 10 leprosos, se dieron cuenta que la lepra había desaparecido. Sus cuerpos estaban sanos, su carne ya no tenía lepra. Ellos estaban sanos de la lepra, el Señor los sanó. Dice la palabra que solo uno de ellos regresó a Jesús dando gloria a Dios a grandes voces y se postró a los pies de Cristo. Y cuando esto pasó, la palabra nos dice que el Señor Jesús dijo, ¿y dónde están los otros 9? No han sido 10 los que yo he sanado, no hubo quien diese gloria a Dios, sino este extranjero. Mira, el Señor dijo, ¿dónde están los demás? ¿Dónde está la gratitud de los demás? ¿Dónde está la honra de los demás? Los sané y se olvidaron de mí. Esto es ingratitud. Esto es algo que terriblemente está llenando el mundo por causa de que nosotros a veces no queremos buscar a Dios. Porque buscar a Dios es dejar de pecar, es dejar de hacer lo malo. Y dice Isaías, en el capítulo 1, dice el Señor a través del profeta Isaías, dice el Señor, dejen de hacer lo malo, lávense y límpiense. Dice el Señor, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, hagan justicia, restituyan, amparen. Dice el Señor a través del profeta, venid luego y pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice el Señor, yo quiero arreglar el problema. Yo quiero amistarme contigo. Yo quiero salvarte del pecado, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿De dónde han venido todas las enfermedades? ¿De dónde han venido todas las guerras? ¿De dónde ha venido toda esta situación triste? Todos los días, por el periódico, por las noticias, todos los días hay noticias malas. Hay noticias de robos, de secuestros, de asesinatos.
hay noticias malas. Pero bendito Dios, porque hoy su palabra para nosotros es una buena noticia. Y el Señor nos dice, ven luego y pongámonos a cuenta. Cualquiera que sean tus pecados, yo los voy a perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya murió por nosotros. Cristo Jesús ya murió por ti, murió por tus pecados. Él es el que perdona pecados. Y así como hay mucha gente que hoy vive en la ingratitud, que hoy vive y no quiere buscar a Dios, yo les voy a ser honesto, yo tampoco quería buscar a Dios. Yo también era una persona ingrata con Dios, porque Dios había hecho cosas para salvarme, para ayudarme, y yo no le agradecía a Dios. Yo no le agradecía a Dios, porque yo seguía viviendo en las borracheras, yo seguía viviendo drogándome, peleando, odiando. Yo odiaba a mi padre eterno, yo lo odiaba. Yo tenía amargura en mi corazón, yo tenía odio en mi corazón, yo vivía una vida triste, deprimida. Pero ¿a dónde me llevaba eso? Al alcohol, a las drogas, al pleito, andaba en pandillas. Dios me libraba, Dios me salvaba de la muerte. ¿Y qué hacía yo? Yo me olvidaba de Dios. A mí Dios no me importaba, esa es la realidad. Y quiero decirlo porque es ser honesto. Yo no amaba a Dios, yo no buscaba a Dios, yo no le servía a Dios. Y aún así Dios me amaba, y aún así Dios me salvaba, y aún así Dios me proveía. Dice la palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre justos e injustos. Dios nos ama aún siendo malos. Porque de tal manera, lo ha escuchado usted, San Juan 3:16, porque de tal manera ha amado Dios. Ya puede dejar de grabar. Su nombre ahí. ¿Cómo se llama, amigo? Miguel Ángel. Porque de tal manera ha amado Dios a Miguel Ángel López. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuál es su nombre? Aureo. Porque de tal manera amó Dios a Aureo Arroyo. Porque de tal manera amó Dios a Pedro Santiago. Porque de tal manera amó Dios a Eder Julián. Porque de tal manera nos amó que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Dios nos vino a salvar de la condenación. Por eso cuando el Señor sanó a los 10 leprosos y solo uno regresó a darle gloria a Dios y a postrarse a los pies de Cristo, el Señor dijo, ¿y dónde están los otros 9? Yo no solamente los quería sanar, yo también los quería salvar. Amén. Pero como no llegaron y solo